In the pre-Enlightenment world, En el mundo antes de la iluminación no había distinción entre la ciencia y el ocultismo, pero con la iluminación todo cambió. Astronomía fue para un lado y astrología para otro, pero en el mundo antiguo eran lo mismo. Después de la iluminación, la física y la química fueron para un lado, la alquimia y la magia fueron para otro, pero antes eran lo mismo. La ciencia médica y la patología fueron para un lado y la curandería para otro. Hubo una ruptura entre la ciencia y el ocultismo. Una de las cosas que vemos ocurrir en este mundo posmodernista es un retorno a la mezcla entre la ciencia y el ocultismo, lo cual he advertido por los últimos 15, tal vez 18 años. Particularmente lo vemos en la medicina holística, la física de partículas y la ciencia de computación videográfica. En estos tres campos se ve claramente el nuevo acercamiento entre la ciencia y lo oculto. Cuando ellos veían una reacción química no la entendían y creían que era magia. No sabían acerca del balance atómico o acerca del cambio de electrones entre las órbitas de las capas electrónicas. No conocían nada acerca de la ionización, no sabían nada acerca de los cambios químicos. Pero tenían la filosofía de accidentes, la cual dice que algo puede parecer que es algo, pero es otra cosa. Así es como explicaban las reacciones químicas que no entendían. Parece ser sal, tiene el sabor de la sal, pero no sabemos qué es sodio y cloro. Parece una lapicera, escribe como una lapicera, pero en realidad es un cigarro, dame fuego. O parece un micrófono, funciona como un micrófono, pero es un chupetín de Tutti Frutti. ¿Querés uno? Parece pan y vino, sabe como pan y vino, pero es el protoplasma de Jesucristo. Hoy los católicos romanos nos dirán que lo aceptaban por fe, pero cuando lo inventaron no lo aceptaron por fe. Ellos creían que eso era lo que era químicamente. Tomás de Aquino redefinió al cristianismo como una religión aristotélica. Bajo la Iglesia Católica, las órdenes religiosas que seguían a Platón peleaban contra las que seguían a Agustín. Los dominicanos y los franciscanos en particular se odiaban entre sí y después de la Reforma los jesuitas se hicieron cargo, continuamente peleando entre ellos. Luego con la Reforma todo cambió nuevamente. A los reformadores debemos ponerlos en el medio, porque ellos proponían algunas cosas que eran correctas, pero otras que no lo eran. Pero el cambio total llegó al mundo moderno con la Revolución Industrial, empezando en Inglaterra en el siglo XVIII. El cristianismo era una muerta institución de la clase media, caracterizada por talleres clandestinos, trabajo infantil y una brutal injusticia social. En Inglaterra, niños desde 4 años de edad trabajaban jornadas de 15 a 18 horas en las minas de carbón, muriendo de enfermedad de pulmón negro y solo Dios sabe de qué más. Estaban completamente alienados del cristianismo. El único respiro que tenían las clases trabajadoras de Inglaterra era el emborracharse en las casas de gin, bares y pubs, donde solían cantar armonías vocales. Ese era el único respiro que tenían en ese mundo en el que vivían. Y entonces apareció John Wesley y George Whitefield, quienes comenzaron a recontextualizar el Evangelio para las clases trabajadoras. El hermano de John, Charles Wesley, empezó a poner letras cristianas a las melodías populares que se cantaban en los bares en esos días. Tomaron esas melodías directamente de las casas de gin. Hoy existe una gran controversia acerca del rock cristiano que comenzó en aquellos días con esas canciones de gin. Wesley lo hizo bien. No perfectamente, pero John Wesley lo hizo bien. Whitefield lo hizo bien. Ellos entendieron cómo recontextualizar el Evangelio, no cambiar su significado, solo hacerlo entendible para gente que tenía una distinta forma de ver al mundo. Y ahora estamos en otra coyuntura en la historia de la Iglesia, postindustrial, postmoderna,
de alta tecnología, con una economía de consumo que es ambas cosas, postcapitalista y postcomunista. Tenemos un nuevo mundo. ¿Cómo es este mundo y cómo podemos comunicar el Evangelio a gente con esta nueva visión del mundo? En campus universitarios, por ejemplo, donde la gente básicamente tiene menos de 40 años, ¿cómo podemos comunicarles el Evangelio? He visto gente tratando de detener la disminución del cristianismo en el mundo occidental con toda clase de cosas. Por lo general con arte de onda o con programas. Mega iglesias hacen cualquier cosa necesaria para atraer a la gente. Entendamos que la última vez que hubo un reavivamiento en los Estados Unidos o en el mundo occidental fue el movimiento de Jesús entre los años 60 y 70 con los hippies. Gente como yo y otros en mi generación no encontramos paz y amor en el tomar drogas psicodélicas, el abuso de sustancias o el amor libre. Todo lo que encontramos fue el abuso de drogas, enfermedades venéreas, gente robándose unos a otros en la venta de drogas, pero también había un movimiento de Dios entre los hippies. A las iglesias establecidas no les gustaban los hippies, pero hubo gente como Chuck Smith, Moshe Rosen, fundador de Judíos por Jesús, quienes de hecho se acercaron a los hippies. Y ese era el movimiento de Jesús. Pero también trajimos con nosotros una nueva visión del mundo. Sacamos a Lyndon Johnson y a Nixon fuera de la Casa Blanca, fuimos al sur e hicimos que a la gente de color se les permitiera usar el transporte público y votar. El mundo era distinto en esos días. Los jóvenes de color volvían de Vietnam y no podían ir a la universidad en Alabama. Éramos muchos, éramos jóvenes, podíamos cambiar las cosas, entonces también podíamos entrar en la iglesia y cambiar la sociedad. Esa era la manera de pensar. De aquí inicialmente provinieron las megaiglesias. Las megaiglesias, por ejemplo, la Capilla Calvario en Costa Mesa, eran buenas porque no redefinieron el Evangelio, solo lo recontextualizaron. En los años recientes, las megaiglesias dejaron de recontextualizar el Evangelio y comenzaron a redefinirlo en base a ideas de marketing, la mentira de la iglesia con propósito, psicología secular. Entendamos lo que está pasando. Si este nuevo mundo es realmente algo, lo que verdaderamente este nuevo mundo es Instamatic. Instamatic como la fotografía digital. Una carta solía tardar 6 semanas en llegarle a alguien de los Estados Unidos al oeste de Australia. Entonces vino el correo aéreo y tardaba 6 días. Y entonces vino el email y tardaba 6 segundos. Queremos las cosas ayer. Café instantáneo, comunicación instantánea, cristianismo instantáneo. Tómate un avión a Toronto, Canadá o Lakeland, Florida, para que un imbécil tatuado te ponga las manos encima. Patea a tu abuela en la cara y serás bendecido. Obtén liberación. Si tienes un problema con el pecado, no te preocupes acerca de tomar tu cruz y seguir a Jesús. No te preocupes acerca del discipulado. Solo cómprate ese espíritu en el nombre de Jesús. Pero en la Biblia el término obtener liberación no está usado en ese sentido. Tengan en cuenta que yo soy un pentecostal moderado. Hagan lo que yo hago. Ni siquiera una sola vez en la Biblia un demonio es sacado de adentro de un cristiano nacido de nuevo. Cristianos pueden ser oprimidos por demonios, pero cuando hay una opresión, la palabra griega que se aplica es terapeo, sanar. Cuando hay posesión, la palabra que se aplica es ekbalo, arrojar. ¿Por qué los apóstoles nunca enseñaron esto? ¿Por qué no hay base bíblica para arrojar demonios de gente que profesa fe en Cristo? Es verdad, cristianos pueden ser demoníacamente oprimidos. Pablo lo era, pero poseídos. Cuando veo a una iglesia ofreciendo servicios de liberación, los llamo. Buenas noches. ¿Ustedes tienen servicios de liberación? Sí. Entonces, ¿por qué no me sirven 2 hamburguesas liberadas con queso y cebolla? Esto es cristianismo instamático. Uno no se volverá espiritual por comprar un pasaje de avión a Toronto, Canadá, para que un herético te ponga las manos encima. ¿Quién tiene los demonios arrojados de ellos esta semana? Los mismos que la semana pasada. ¿Quiénes están en fila para caerse en el trance del espíritu esta semana? Los mismos de la semana pasada. ¿Por qué no se detiene aquí en mi frente? Ay, porque tengo un dolor de cabeza ahora. Es un montón de basura.
No es bíblico. Esas no son las señales bíblicas del Espíritu. No es lo que bíblicamente ocurría. Cuando eso pasaba en ministerios como el de John Wesley o George Whitefield, le pasaba a gente que no era convertida, que caían bajo el poder de Dios arrepintiéndose de sus pecados. No eran cristianos haciéndose los cretinos. La mayoría de lo que vemos hoy es el resultado de una inducción hipnótica combinada con decepción demoníaca. Eso es todo. La visión instamática del mundo nos hace desear un cristianismo instamático. En la nueva perspectiva mundial, como dijo Andy Warhol, todos podrán tener fama por 15 minutos. Hoy vivimos en una sociedad motivada por los medios.